Buenos días a todos y todas que puedan estar viendo este video. Ahora vamos a aprender a hacer análisis de datos cuando la variable es cualitativa. Primero que nada, recordemos cómo funciona o cuáles son los pasos del método científico. Cómo hacemos una investigación. Primero que nada, tenemos que habernos hecho alguna pregunta que queramos responder. Entonces vemos cuál es la pregunta o preguntas que queremos responder. Ese sería un primer paso. Luego, hacemos una planificación. En planificación entraría lo que sería el diseño de la encuesta o la forma de conseguir los datos y la forma de recolectarlos, o sea, cuál va a ser el procedimiento por el cual vamos a obtener los datos que, una vez que analicemos, van a responder a esa pregunta. El tercer paso sería la recolección de los datos en sí. Un cuarto paso, análisis de la información obtenida, que es lo que vamos a hacer hoy. Un quinto paso, elaboración de conclusiones. Luego, eventualmente, puede pasar que nos realicemos nuevas preguntas de acuerdo a las conclusiones que hayamos obtenido. Vamos a ver mediante un ejemplo cómo se hace el análisis de datos cuando la variable es cualitativa. Veamos el ejemplo. Se le preguntó a 120 alumnas y alumnos del ciclo básico del Centro Educativo número 2, Paula Domínguez de Bazán, ¿cuál es su deporte favorito? Nosotros acá habíamos visto que lo primero que nos hacemos es preguntas. ¿Por qué razón le vamos a preguntar, por ejemplo, a estos chicos y chicas cuál es su deporte favorito? Y puede pasar que a lo mejor un directivo le pidió a los profesores de educación física que elaboraran un proyecto donde se les impartiera clases de los deportes favoritos a estos alumnos y alumnas. Entonces, bueno, hay que hacer una estadística para ver cómo impartir las horas de clases de acuerdo al número de alumnos que prefieren practicar cada deporte. Y bueno, para hacer esa estadística hay que preguntarles, ¿cuál es tu deporte favorito? Después sigue la planificación. Diseño de encuesta y forma de recolección de los datos. En este caso el diseño de encuesta no es difícil. O sea, sencillamente se le pregunta cuál es tu deporte favorito. Y cómo obtener los datos es lo que tenemos que ver ahora. En este ejemplo, la unidad muestral es cada uno de los alumnos y alumnas del ciclo básico del Centro Educativo número 2. Porque a cada uno de ellos le podemos hacer esa pregunta o le vamos a hacer esa pregunta. Ya vamos a ver si le podemos o le vamos a hacer, de acuerdo a si es censo o muestra. La población de estudio serían todos y todas los alumnos y alumnas del ciclo básico del Centro Educativo número 2. Y sí, porque con ellos es con quien vamos a trabajar para aplicar el proyecto. No nos importa qué pasa en el Colegio Nacional, nos importa qué pasa en ese centro educativo en el ciclo básico. En este caso, son 452 alumnos y alumnas en total, por lo cual, como solamente se les va a preguntar a 120 o se les preguntó a 120, es una muestra de tamaño 120. Justamente puede haber pasado que no hay tiempo o no se pudo preguntar a todos, por lo tanto no es un censo, sino que es una muestra. Entonces se seleccionó a 120 de los 452 para preguntarles. La variable de estudio es deporte favorito, ya que es lo que se le va a preguntar a cada uno, es lo que queremos saber, qué es lo que prefiere cada uno y cada una de los chicos de ese centro educativo, del ciclo básico de ese centro educativo.
Y el tipo de variable es cualitativa, porque cuando yo le pregunto ¿cuál es tu deporte favorito? Me responde con palabras. Le pregunto a una chica, me dice vóley, le pregunto a un chico, me dice fútbol, le pregunto a otro trekking, le pregunto a otro, me dice pelota al cesto. Entonces siempre se responde con palabras, por lo tanto la variable es cualitativa. Cuando la variable es cualitativa, la información se analiza de determinada forma. No es el mismo análisis que se hace para un tipo de variables que para otras. En el caso de la variable cualitativa, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, primero tenemos que ver la frecuencia absoluta, de acuerdo al deporte. En vóley, ¿cuántos respondieron que querían vóley de los 120? 27, entonces la frecuencia absoluta es 27. En atletismo la frecuencia absoluta es 15, porque 15 respondieron que prefieren atletismo. En ciclismo 3, en fútbol 70, en handball 5. Sumo las frecuencias absolutas y me tiene que dar 120, que es el total. Después tengo que calcular la frecuencia relativa. Primero en fracción, después en decimal. La frecuencia relativa en fracción se pone la frecuencia absoluta de vóley, estamos en el renglón de vóley, 27, sobre el total, que es 120. Para atletismo, la frecuencia relativa en fracción sería 15, que es la frecuencia absoluta en el numerador, y el total, que es 120 en el denominador. Para ciclismo, la frecuencia relativa en fracción sería 3, que es la frecuencia absoluta en el numerador, sobre 120, que es el total en el denominador. Lo mismo con fútbol, 70 sobre 120, y con handball, 5 sobre 120. Si sumo con la calculadora todas estas fracciones, el resultado me tiene que dar 1 exacto. Ahora, veamos la frecuencia relativa en decimal. ¿Qué se hace? A esta fracción se la pasa a decimal. ¿Cómo se pasa una fracción a decimal? Haciendo el numerador dividido el denominador. Hago 27 dividido 120 y esto me da 0,225. Hago 15 dividido 120, esto me da 0,125. Hago 3 dividido 120, esto me da 0,025. 70 dividido 120, 0,583 periódico. 5 dividido 120, 0,0416 periódico. Cuando yo sumo estos números, el resultado tiene que dar uno exacto. Puede dar un poquitín menos o un poquito más, dependiendo de el hecho de que uno a estos números decimales los corta, no los puede escribir completos. Entonces, si los corta va a dar un poquitito menos, y si por ejemplo en este caso redondea para arriba, es posible que dé un poquito más de 1, pero debe ser muy pequeña la diferencia. Acá estoy haciendo la cuenta. Y miren lo que me dio, casi 1, 0,99996, que si lo redondeo, 1 hacia arriba, acá en este 9, me da 1. También pueden escribir
el 0,99996, no hay problema. Luego calculamos los porcentajes. ¿Cómo se calcula el porcentaje? A la frecuencia relativa decimal la multiplico por 100 y el resultado me da el porcentaje, lo que ya me va a ir dando una idea de la conclusión que yo quiero obtener. Porque recuerdan acá, decíamos recolección de datos, análisis de esos datos y después elaboración de conclusiones. Multiplico en atletismo la frecuencia relativa del atletismo por 100. Multiplico esto por 100. Multiplico por 100. Y multiplico esto por 100. Cuando sumo los porcentajes me tiene que dar 100%, que en este caso me va a dar 99,99% y está bien dentro de los valores aceptables porque acá, como este número es periódico y este número es periódico, debo cortar, no puedo escribir el número completo. Después de esta columna que corresponde al ángulo central, se va a hacer solamente si uno quiere hacer un gráfico circular para representar los datos obtenidos. Si no va a ser un gráfico circular, esta columna no va. Y bueno, veamos cómo se hace el cálculo del ángulo central correspondiente. A ver, en vóley, ¿qué sector de un círculo corresponde a vóley? Por ejemplo, bueno, nosotros sabemos que el total de alumnos encuestados fueron 120 y esos 120 corresponden al 100%, y el 100% es todo el ángulo completo del círculo, es decir que es 360 grados, lo que significa que a 120 alumnos les corresponde 360 grados. Yo lo voy a hacer con el número de alumnos, pero también lo podría hacer con el porcentaje. Si quiero saber qué ángulo le corresponde a vóley, bueno, si a 120 alumnos le corresponde 360 grados, a 27 alumnos les corresponde X. Entonces hago el planteo de las razones. 360 sobre 120 es lo mismo que X sobre 27. Aplico la propiedad fundamental o paso este 27 multiplicando, que es lo mismo, 360 grados por 27 es lo mismo que, y acá también, que 120 por X. Este por este debe dar igual que este por este, eso dice la propiedad fundamental. Si no lo hacemos como una ecuación común, el 27 está dividiendo, pasa multiplicando, el 120 está dividiendo, pasa multiplicando. Y así el X solito va a ser igual a el resultado de 360 grados por 27 y paso el 120 dividiendo, por lo que me da que X es igual a 81 grados. Es decir, que a vóley, que es el 22,5% de los alumnos encuestados, en un gráfico circular le corresponde un ángulo central de 81 grados. Bueno, de la misma forma, veo que el ángulo central correspondiente a atletismo debe ser de 45 grados, a ciclismo de 9 grados, a fútbol de 210 y a handball de 15 grados. Sumo esto y me tiene que dar 360 grados, que sería el círculo completo. Y bueno, parámetros de centralización serían aquellos que de alguna forma representan la mayoría o el total. En este caso, la moda es lo que podemos calcular y la moda es fútbol. ¿Por qué es fútbol? Porque, miren, la mayor parte de los alumnos eligieron fútbol, alumnos y alumnas, y el porcentaje mayor corresponde a ese deporte. Es más del 50% eligió ese deporte. Entonces la moda sería fútbol.
Y acá damos por terminado. Con esto también se podría hacer un gráfico de barras o el gráfico circular, eso ya lo saben hacer ustedes, por eso no lo explico, para representar esta información. Y bueno, como conclusión, la mayoría prefiere fútbol, también hay un número importante que prefiere vóley. Y en tercer lugar, atletismo. En función de esos datos uno ya podría armar un proyecto y una distribución horaria para impartir estos deportes.